este proyecto pues, está creado con la idea de que perdure en el tiempo, como otros proyectos que también nosotros hemos sacado adelante, como puede ser el Premio Joven Promesa, el concurso de relatos cortos deportivos o la última iniciativa es el balcón de la PDV, en la que los profesionales de los medios de comunicación de la asociación escriben unas opiniones relativas al deporte de Castilla y León. Decir un poco que estamos aquí en este club centenario, la Real Sociedad Hípica de Valladolid, un club deportivo multidisciplinar que tiene todos los deportes, un club que tiene 117 años de historia, que se dice pronto, que tiene la categoría de Real y en la que también me siento como en casa, que yo he sido socio aquí desde que era pequeño, con 5 años, hace ya casi 50 años. Deciros también un poco, quería agradecer un poco también a los compañeros de Junta Directiva de la Asociación de la Prensa por ese empeño que tenemos desde la asociación en no conformarnos con ser meros un sindicato de compañeros defendiendo la profesión, que lo hacemos, sino también queremos revertir en la ciudad generando noticias, generando, como en un foro abierto, un debate que crea opinión y que pueda crear incluso polémica, ¿por qué no? También no me puedo olvidar, lógicamente, de las instituciones que vuelven a sentarse a la misma mesa de distintos partidos políticos, que ya lo conseguimos en el 2017, cuando trajimos a Valladolid la Gala del Deporte Nacional, la Gala Nacional del Deporte y el Congreso Nacional de la Prensa Deportiva, y en el que a ojos cerrados han confiado en la Asociación de la Prensa para sacar adelante este proyecto novedoso para nosotros y ilusionante. Como tampoco me puedo olvidar de las empresas privadas, en este caso una que está ligada a la Diputación, que es Alimentos de Valladolid, que es con la que vamos a degustar cada uno de los desayunos que vamos a hacer a lo largo de este tiempo que va a durar desde hoy hasta el mes de mayo, con esos 6 o 7 desayunos programados que vamos a hacer mensualmente, más o menos, uno al mes. Y tampoco me puedo olvidar de Caja Rural y Coca-Cola, empresas privadas que también ayudan a que todo esto lo podamos sacar adelante. Por último, no quería olvidarme, lógicamente, como he dicho antes, del club, de este club en el que me siento como en casa, como socio que soy, y por ello, nada más, antes de dar paso al verdadero protagonista y a mi compañero Íñigo Torres, que va a ser el que va a conducir este desayuno, esta conversación informal en el que seguro que a ninguno nos va a dejar indiferentes, pues os voy a dar paso al presidente de la Real Sociedad Hípica para que, ya que estamos en su casa, os dé la bienvenida, a Gonzalo Cebrián. Muchas gracias. Gracias a ti, Lolo, por esa fantástica iniciativa que habéis tenido desde la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid. Alberto, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, saludar también a María Perrino, directora general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Javier González, como diputado delegado del área de Deportes de la Diputación de Valladolid, patrocinadores, medios de comunicación aquí representados, representantes de los clubes de élite del deporte de élite en Valladolid, miembros de las más de una veintena casi de federaciones deportivas que hay presentes en esta sala, miembros de la Asociación de la Prensa Deportiva y asistentes en general. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Para nosotros como club, como ha recalcado Lolo hace un segundo, un club que tiene 117 años de historia y que es sobre todo deporte, y deporte en muchas facetas. Es para nosotros un motivo de alegría y de satisfacción poder acoger estos encuentros, estas jornadas, estos desayunos y sobre todo dar la bienvenida o dar el nacimiento a una iniciativa como la que habéis tenido vosotros, donde un ponente de primer nivel va a ser el principal protagonista de estos encuentros que vayamos a realizar. Un saludo también muy afectuoso para don Alejandro Blanco, presidente del COE, del Comité Olímpico Español. Felicitarte también, Alejandro, por tu reciente reelección al frente de mismo durante los próximos 4 años. Y además es una persona querida en Valladolid porque él no es ajeno a esta ciudad. De hecho, sus estudios, si él quiere contar que lo cuente, se realizaron aquí y fue también presidente de la primera federación que le permitió dar el salto después pues, a otros niveles, ¿no?, de representación más relevantes incluso.
No me voy a extender más, simplemente agradeceros a todos, felicitaros a la Asociación de la Prensa Deportiva por esta fantástica iniciativa. Esperemos que sea un éxito, ojalá sea tan longevo como lo es este club, y simplemente agradeceros que hayáis pensado en la hípica como el lugar apropiado para celebrar estos encuentros. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Gracias por esas palabras de bienvenida. Gracias a todos por asistir. Gracias por acompañarnos en este primer desayuno de la PDV, pero sobre todo gracias a Alejandro Blanco por ser el padrino de estas jornadas, de estas iniciativas, y por volver a la que siempre es su casa y siempre seguirá siendo su casa. Antes de comenzar en sí esta charla, como decía Lolo Velasco, esta charla informal, el tiempo, el plazo, no quiero asustar a nadie, pero lo marca el presidente del Comité Olímpico Español, que es el que tiene el billete del tren de vuelta. Yo no tengo prisa, no sé los demás, pero yo no tengo planes para después, con lo cual tenía que ir al cardiólogo y prefiero quedarme aquí. Así que no tengo ninguna prisa por terminar en la jornada. Sí decir dos cosas a efectos prácticos. Una, que tenemos una serie de preguntas preparadas desde la Asociación de la Prensa Deportiva que le iremos formulando al presidente, pero como pueden ver en las mesas hay unas tarjetas donde pueden escribir preguntas que los compañeros de la directiva me trasladarán para que a su vez se lo traslade al presidente, así que la charla está abierta a todo el mundo que quiera participar. Y luego sí decir, en tono de broma pero de verdad, guárdenle por favor al presidente del Comité Olímpico un café para después, porque al final al pobre que le hemos dejado sin desayunar, viene a los desayunos de la PDV y es el único que no puede desayunar, así que por favor, por lo menos una pastita y un café para después no le va a venir mal a Alejandro Blanco. Don Alejandro Blanco Bravo, que nació en Orense el 9 de octubre de 1950, tiene por tanto la misma edad que mis padres, es decir, por tanto una persona muy joven, tremendamente joven. En su carnet de identidad dice que es gallego, pero en su corazón dice que es pucelano. No lo digo solo yo, lo dice el presidente. Yo se lo he escuchado decir al presidente del Comité Olímpico Español cuando ha tenido la oportunidad, y afortunadamente han sido varias veces, de volver a esta que es su casa. Licenciado en Ciencias Físicas por la UBA, por la Universidad de Valladolid. Y como deportista, judoka, deporte al que llegó a ser cinturón negro, séptimo dan, entrenador y también árbitro. Y luego ha sido presidente de la Federación Castellano-Leonesa de Judo y Deportes Asociados entre 1985 y 1993 y posteriormente presidente de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados. El 30 de septiembre de 2005, elegido presidente del Comité Olímpico Español, siendo reelegido en 2009, en 2013, en 2017 y en 2021, en concreto el pasado 1 de diciembre. Hombre de deporte, hombre de su país, hombre que ama lo que hace por encima de todas las cosas y además hombre que nos llena de orgullo ser el que inaugura oficialmente estos desayunos de la PDV en las que pretendemos abordar temas de actualidad con personas relevantes del mundo del deporte nacional y, si se puede, internacional. Alejandro Blanco, gracias y buenos días. Hola, buenos días a todos. Permitirme, antes de someterme a las preguntas al interrogatorio que me vas a hacer, por eso no has querido ir al cardiólogo, Íñigo, que a ti, a Lolo y a Gonzalo os diga que el que tiene que dar las gracias soy yo. Aquí vine para estar 5 años, yo hice el selectivo en Santiago de Compostela, pedí hacer físicas y pedí Madrid y me mandaron a Valladolid. Yo pensaba estar 5 años y estuve 24 años y nunca me he ido de aquí, o sea que para mí venir a Valladolid es un lujo, es un placer, y ver a tanta gente con la cual he compartido los mejores años de mi vida. Cuando empezaba la vida en el mundo del deporte del judo, antes lo hacía fútbol y luego en la dirección. Decías, empecé en el 85 cuando era federación aún preautonómica, luego vino la federación ya autonómica cuando se constituyó Castilla y León, y luego la Federación Española y luego el Comité Olímpico. O sea que para mí, gracias a todos los que estáis aquí, a los periodistas por la iniciativa, a los presidentes de federaciones y responsables de federaciones, a los responsables políticos que nos acompañáis, en resumidas cuentas a todos los amigos del deporte que tengo aquí y que me hacen estar inmensamente feliz. Decíamos en la introducción, hace 9 días que es oficialmente reelegido presidente del Comité Olímpico Español en este 5º mandato. Con la misma, con más, con menos ilusión, por supuesto con más experiencia, pero ¿cómo se afronta este nuevo mandato?
Yo creo que con la misma ilusión, si no, el deporte no lo puedes vivir, o por lo menos no lo puedes vivir como lo vivo yo, las 24 horas del día. La gente sabe que duermo 3 horas y media solo y que para mí levantarme cada mañana, a veces no sé en dónde me levanto, en qué sitio estoy, pero bueno, levantarme cada mañana con la misma ilusión es importante. El día 1 me han reelegido, pero Íñigo, más allá de la reelección, yo con lo que me quedo es que tuve las elecciones en el 2005, las primeras, que fueron unas elecciones fortísimas, y a partir de ahí, incluido esto, me ha apoyado el 100% de los presidentes de federaciones por escrito, o sea que creo que esa ilusión es la que nota la gente, sino el mundo del deporte, igual que te da el cariño, en un momento determinado te dice, oye, es hasta aquí, y ya está, y ya has sido presidente del COE. Entonces estoy más contento del cariño que me han demostrado los presidentes, alguno de ellos está aquí, que del propio acto de la votación, que fue espectacular. Imagino que en la cabeza hay muchos proyectos, muchas ideas, muchas propuestas. Arranca, o al menos nosotros hemos conocido públicamente, con 3 iniciativas por parte del COE, como es el sello de identidad deportiva sostenible, el sello de evento deportivo sostenible y el bosque olímpico español. No sé si en 2 rasgos, en 2 pinceladas, se puede abordar estos 3 primeros proyectos que ya se han puesto encima de la mesa. Sí, yo lo que creo es que cuando ahora hablaba con los presidentes, primero, a veces no somos capaces de volver la vista atrás, y yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Cuando yo llegué en el año 2005 al Comité Olímpico Español, mi primera bronca de las muchas que tuve con los responsables políticos y que volveré a tener, porque creo que el deporte tiene que seguir su camino dependiendo, como no podía ser de otra manera, del gobierno del país, en lo que significa defender a España, pero la línea del deporte a veces no coincide con la línea de la política, ¿no? Y mi primera bronca fue porque yo no podía, un deportista español había hecho una prueba, un récord, me llamó, era un martes, y me dijo que quería presentar el récord en el COE. Yo le dije que sí, dije, ¿cuándo? Dice, el jueves, lo tenía todo preparado, es David Meca. Y bueno, pues lo anunciaba esa misma tarde, y el miércoles recibo una llamada de un alto directivo del Consejo y me dice, ¿qué tal estás? Yo, muy bien. Oye, ¿vas a recibir a un deportista? Y digo, sí. Dices que tú no puedes recibir a deportistas. Joder. Entonces, el COE solo puede durante 4 años organizar los juegos y no puede hacer nada más. Y pregunté, ¿y a empresas? Tampoco. Tú solo puedes organizar cada 4 años. Le contesté una burrada que no puedo decir aquí lo que dije, porque sería la portada de la entrevista. Y digo, mira, para que no tengas ninguna duda, ya como sé que vamos a discutir, discutamos desde el primer día, no estabas en la casa del deporte y de los deportistas, y gracias a Dios creo que eso lo hemos conseguido. Ahora tenemos grandes retos que van más allá de lo que estábamos haciendo hasta ahora. Lo primero es, pensamos, y escucho mucho a los técnicos, acabamos de hacer un congreso con más de 300 técnicos de España. El deporte, el futuro está en la innovación, en la investigación, y el COE tiene que montar, ya tenemos el proyecto, un centro de inteligencia artificial que aglutine toda esa almacenación de datos que es necesario para poder luego diversificar en los distintos deportes. En el tema de sostenibilidad nos ha reconocido el Comité Olímpico Internacional como el comité número 1 del mundo, el que más cosas hace y va por delante de todos los demás. Lo acabamos de presentar en la Asamblea de los Comités Olímpicos en Grecia y se han quedado por eso. El segundo era Dinamarca, que tanto hablan de la sostenibilidad y del amor a la naturaleza, pues estaba como años luz de lo que hace el deporte español. Estamos en una iniciativa del Bosque Olímpico, hemos creado el sello de desarrollo sostenible, de entidad sostenible, somos la primera entidad certificada por Bureau Veritas del mundo, que cumple los 17 ODS. Bueno, estamos en unos campos que van más allá de lo que es la práctica deportiva, pero que a la vez es lo que rodea todo el deporte y que nos va a permitir avanzar, ¿no? Hablaba ese centro de inteligencia artificial del deporte. ¿Todos los deportes están de acuerdo en avanzar en tema de inteligencia artificial? Porque parece que alguno, no quiero nombrarlo, que nadie se moleste, pero hay alguno que se resiste a las nuevas tecnologías. Bueno, yo creo que las nuevas tecnologías están ahí, el que no lo quiera aprovechar es su decisión, pero no hay otro camino. Lo que pasa es que hay mucho esfuerzo individual, mucho esfuerzo de personas que están trabajando de forma individual en las federaciones, y debe de haber un centro que es el que almacene todos los datos, que traiga no solo a grandes investigadores nacionales, sino internacionales, y que nos permita preparar una serie de pautas que van a permitir en todos los campos avanzar en el deporte. Contaba antes como anécdota esa primera pelea con los políticos.
engancho, cojo el anzuelo y digo, otro de los proyectos que hay en marcha es la candidatura de los Pirineos, la candidatura olímpica para esos Juegos de Invierno de 2030 con Aragón y con Cataluña. ¿Ahí se puede hacer una candidatura sin que se metan los políticos? Bueno, yo creo que esa candidatura tiene un significado muy especial. Esa candidatura empezó en el año 2011 con el alcalde Ereu, que me llamó, y después con el alcalde Trías. A partir de ahí, y con los cambios que ha tenido el movimiento olímpico, ahora se hace ya con territorios. Empezamos con el presidente Durán, con Puigdemont, con Torra, y ahora estamos con el presidente Aragonés. Y esa candidatura tiene dos partes. Una es la parte deportiva, Pirineo catalán, Aragonés catalán, pero luego tiene la parte de lo que es el deporte, lo que significa, ¿no? Es decir, al final, gracias al esfuerzo y a la insistencia, hemos conseguido que se sienten los tres gobiernos a hablar de un proyecto concreto alejado de los intereses políticos, o dicho de otra manera, alejado de las banderas o de los colores políticos de los partidos. Y eso ya se ha conseguido. Entonces creo que la firma de la carta por los tres presidentes, la que envié el 17 de julio, el que seamos capaces de que ya empiece la reunión la semana que viene, hayamos conseguido que, bien, estamos de acuerdo en que tengas las ideas que tengas, las tenemos que respetar, pero en este proyecto lo que predomina es el deporte, y en este proyecto lo único que vale es esto, no nada que esté fuera de esto, ¿no? Si hemos conseguido, y lo hemos conseguido, que la gente entienda eso, creo que el valor de la candidatura es extraordinario. He tenido una reunión en el Valle de Arán con 150 alcaldes, auténticamente el mayor éxito que se ha podido vivir allí, de unanimidad. He tenido una reunión en Jaca que había como 60, y en resumidas cuentas hemos avanzado con un proyecto social. Es un proyecto en el que el lema no es Citius Altius Fortius, el lema es respeto, entendimiento y diálogo. Y somos capaces de hacer eso con el deporte, pues merece la pena todo. ¿Ahí valdría la expresión un proyecto de país? Es un proyecto de país, pero yo me quedo, y he tenido reuniones, los que contaba antes, con empresarios, tanto en Zaragoza como en Barcelona, con sindicatos. Este es un proyecto social. La gente tiene que entender que con este proyecto, primero, hay un punto de encuentro en donde la confrontación desaparece, eso es muy importante, y segundo, es un proyecto de regeneración de un territorio. Estamos hablando de una situación muy complicada, una situación con una despoblación enorme, una situación en la que la montaña atraviesa momentos difíciles cara al futuro, y con este proyecto hay una regeneración del territorio, pero fundamentalmente los tres valores que te decía antes: entendimiento, respeto y diálogo. Sigo con deporte y con política. No quiero insistir en el tema, pero sí tocar lo de hace menos de 24 horas. Varios países ya han anunciado públicamente boicot institucional, no deportivo, sino institucional, a los Juegos de Pekín por la vulneración de derechos humanos que tienen como epicentro, digamos, el caso de la tenista china. ¿Qué opinión tiene el presidente del Comité Olímpico Español? Bueno, han anunciado boicot diplomático, que significa que no van los embajadores y los diplomáticos. Yo siempre, cuando me han hecho esta pregunta, Íñigo, recuerdo lo que pasó en el 2008. Acuérdate que había un escándalo, que cantidad de presidentes dijeron que no iban, que no podía ser, y que yo recuerde fueron todos. Ahora hay un boicot diplomático que hay que respetar, porque son decisiones que toman los gobiernos, no afecta a los deportistas, con lo cual creo que es como una llamada de atención a lo que consideran que el sistema democrático en China no es el adecuado. Y en el tema de la deportista, es decir, para terminar eso, respeto totalmente las decisiones de los gobiernos. Yo creo que el deporte está en otro lado, y además no lo creo yo, porque la paradoja de esto es que hace muy poquito se ha hecho una asamblea de Naciones Unidas, que se ha hecho en Nueva York, 193 países asistentes, los 193 aprobaron una propuesta que era crear un mundo mejor y en paz a través de los valores del deporte, ¿no? Y eso lo aprobó todo el mundo por unanimidad. Entonces ahora presentan este boicot diplomático, y creo que hay que respetarles, pero bueno, que hay como un contrasentido, ¿no? Y luego en la parte de la deportista china, aparte de lo que conozco por la prensa, he hablado con el presidente Thomas Bach, he tenido una conversación con ella este mes, y en el mes de enero como él va a Pekín, se va a reunir con ella, va a ir también la presidenta de la Comisión de Deportistas Olímpicos del Comité Olímpico Internacional, y lo que nos ha transmitido es tranquilidad. ¿Cree que los Juegos van a ser normales?
Creo que los Juegos van a ser normales dentro de la dificultad de los Juegos de invierno en Pekín, porque hay mucha distancia, pero los Juegos, quiero recordar, Pekín 2008, en mi opinión, fueron los mejores Juegos de la historia, y que además nadie podrá acercarse a la organización que ofreció Pekín. No podemos olvidar que es un país de 1.200 millones de habitantes, es un país que hace su apuesta hacia el exterior a través de los Juegos, y en tema económico y en tema de medios nadie se puede acercar a ellos. Y vista la experiencia de lo que pasó en Tokio, me refiero, saltando al tema de la pandemia y al tema COVID y todas las restricciones y el hecho de que no hubiera público en las instalaciones deportivas, ¿el deporte es más que nunca necesario? Es decir, ¿unos juegos ahora mismo son más necesarios que antes o a uno le queda el sabor un poco amargo de todo el esfuerzo que se hizo en Tokio? ¿Merece la pena hacerlo en Pekín en este caso o merece la pena hacerlo en juegos siguientes, ojalá ya sin pandemia, o no compensa? Yo creo que los Juegos Olímpicos de Tokio han tenido un significado que va mucho más allá de la competición. Han sido los juegos más vistos de la historia, ese es el primer dato. Menos en televisión, pero más a través de las redes sociales, en todo lo que conlleva o lo que está aparejado con la comunicación. Es una demostración al mundo de decir, oiga, el mayor evento que puede organizar un país son los Juegos Olímpicos. Bueno, pues los vamos a organizar pese a todas las dificultades. Se han tomado unas medidas sanitarias extraordinarias, pero se ha conseguido que haya un 0,00 en deportistas de contagios. Es decir, no podemos olvidar que estamos viviendo unos momentos muy complicados y que pese a esos momentos y a la incertidumbre que había, se hicieron los Juegos con una gran repercusión mediática. ¿Y qué es lo que ha faltado? Pues para mí la parte más importante, o tan importante como los atletas, que es el público. Pero es lo que estamos viviendo. Estamos viendo campeonatos por desgracia, desde marzo del año pasado, en donde no hay público. Es una realidad. Estamos viviendo otra realidad. Pero que en ese momento tan duro como no lo ha vivido nunca la humanidad a lo largo de toda la historia, puedas hacer unos Juegos y que sean los más vistos, para mí tiene un gran significado. Recuerdo que tenemos tarjetas y la posibilidad de preguntar, según van surgiendo temas, seguro que a más de uno se le ocurre algo que a mí, por supuesto que no se me ocurre. Hace unas semanas tuvimos la suerte de compartir también salón en Teruel, con motivo de la Gala Nacional de la Prensa Deportiva y del Congreso de la Prensa Deportiva y varios miembros de la directiva de la PDV. Escuchamos al presidente del Comité Olímpico Español y al presidente del Comité Olímpico Paralímpico, don Miguel Carballeda, abrir la puerta a la posibilidad de que Madrid volviera a optar a unos Juegos Olímpicos. Luego se montó un poco de marejada, porque luego no se sabía si había sido Begoña Villacís quien lo había dicho, si lo había sido don Alejandro Blanco, si lo había sido Miguel Carballeda, si lo habían sido los pesados de la prensa en Teruel. ¿Aclaramos algo de lo que pasó en Teruel y aquel comentario de que Madrid tenía que optar de nuevo a los Juegos Olímpicos? Bueno, vamos por partes. Primero, en la rueda de prensa, sí, lo que se hace al día siguiente, el congreso que tenéis. En el congreso, la charla que tuvimos por la mañana. Se lanzó mi gran amigo Miguel Carballeda al ruedo él solo, diciendo que había hablado con el alcalde y que quería que los Juegos del 36, en el 36, que se cumplían 100 años de la nefasta guerra civil. Pues mezclar los Juegos con una guerra civil te aseguro que no es lo más conveniente. Segundo, Madrid tiene que optar a unos Juegos. Máxime después de todo lo que ha pasado. Yo quisiera recordar, si me lo permitís, porque yo presidía la candidatura del 20, que perdimos el 7 de septiembre del 2013 en Buenos Aires, que fue el día más duro de mi vida, porque no perdimos, nos mataron. O sea, es como ese partido que pierdes 7-0. ¿Nos mataron o nos lo quitaron? Bueno, vamos a ser correctos. No, es que buscamos el titular, están aquí los compañeros de la prensa. Luego lo aclaramos eso, vale. Nosotros, en el mundo, cada vez que yo iba a dar ruedas de prensa, que fui a muchos países, me hacían una pregunta, era que yo estaba definiendo, que primero me decían que era como un provocador, porque estaba definiendo un nuevo modelo de juegos. Y yo decía que sí. Yo decía que no puede ser recordar que estábamos con el tema de la prima de riesgo, recordar que Europa estaba en quiebra, no puede ser que el mundo y la realidad social vayan por un lado y tú vayas por el otro lado. O sea, la gran bronca que hubo, una de las grandes que hubo en Río, es que la Federación Internacional de Natación quería una piscina con 50.000 espectadores. Y los brasileños decían, pero ¿cómo vas a hacer una piscina si aquí nadie se baña en piscina con 50.000 espectadores? Es decir, el mundo iba por un lado y el movimiento olímpico por el otro, y yo defendía que los Juegos se tienen que adaptar a las ciudades
no las ciudades a los Juegos, y se tienen que adaptar a la realidad social y económica que vive el mundo. 7 de septiembre del 2013. El 8 de diciembre del 2014, en Mónaco se aprueba la Agenda 2020. Y la Agenda 2020, en ese apartado de organización de juegos, no lo digo yo, lo decían los periodistas internacionales que estaban en todo este entramado y los miembros CIOs. Esto era lo que Madrid defendía. En esa teoría, que es la Agenda 2020, la ciudad más preparada del mundo para hacer unos juegos es Madrid, sin debate. Cuando estamos en la candidatura del 20, el Comité Olímpico Internacional trae como 30 especialistas y trae a un señor que se dedica solo a medir tiempos. Entonces vamos en un autobús desde el Wanda, que allí estaba el Estadio Olímpico, la Villa Olímpica, la piscina, luego estaba IFEMA, luego estaba la ciudad, el Alfredo Di Stéfano y el aeropuerto. Teníamos 17, la Villa Olímpica y 17 deportes y el aeropuerto en menos de 5 minutos. Eso no lo tiene ningún país en el mundo. Nosotros tenemos el golf, tenemos absolutamente todo dentro de la ciudad. Y tercero, Madrid se ha presentado 12, 16 y 20. En el 12 nos puntuaron muy bien. En el 16, hablo de la comisión del Comité Olímpico Internacional, no nosotros. En el 16, primero Tokio, segundo Madrid. En el 20, la primera, de acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, era la candidatura de Madrid. Y la segunda era la de Tokio. Y la 8,20, 8,19, el segundo le llevamos una décima y Estambul ni existía. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, con el concepto que tiene el Movimiento Olímpico Internacional, tenemos la mejor ciudad para organizar unos Juegos. Por eso Madrid no puede renunciar a esos Juegos. ¿Cuándo es el momento? Que ese fue el motivo de la polémica, que luego se organizó en Madrid. El momento es cuando diga el Comité Olímpico Internacional. Ahora no es como antes, que tú presentabas la candidatura. Para explicar cómo se hacen ahora las cosas, yo mandé una carta el 17 de julio para iniciar el diálogo con el Comité Olímpico Internacional para la organización de unos Juegos. Y el Comité Olímpico Internacional tiene una comisión que va haciendo el seguimiento de todo lo que tú vas haciendo y lo haces de acuerdo con ellos. Cuando consideran que una candidatura está preparada, esa candidatura se presenta al Ejecutivo y se presenta a la Asamblea. No hay la elección que había antes, no hay la inversión que había antes, que era un auténtico despilfarro de dinero. Por eso digo que Madrid no puede renunciar a los Juegos, el cuándo lo dirá el Comité Olímpico Internacional. Pero dentro de ese cuándo lo dirá el Comité Olímpico Internacional, ¿tiene que haber ese primer paso político o no es necesario? Es necesario. La candidatura es un proyecto de país. Todas son proyectos de país. Y tú mandas una carta, el presidente del Comité Olímpico del país manda una carta, pero tiene que haber un respaldo político. En la primera parte es solo una carta y ya cuando te dicen se adelantan las conversaciones, ya está cómo se cubren los presupuestos, quién garantiza todo, ya se crean todas las estructuras, pero el gobierno tiene que estar siempre detrás de la candidatura. Pues visto cómo reaccionaron los políticos con aquel malentendido, no parece que sea el momento ahora, ¿no? No, se resolvió en una hora, si te acuerdas. En una llamada. En una reunión. ¿Estaba Miguel Carballeda? No. Pues fue el que... Ya, pero bueno, no pasa nada. Hubo una fuerza... Yo me río, me hizo mucha gracia porque vengo de Teruel, en el coche siempre llevo música y al llegar a Madrid, cuando pongo el teléfono, aquello era un desastre, aquello incendiaba y bueno, pues al día siguiente tuve una reunión con el alcalde y ya se aclaró todo. Hemos sacado un comunicado diciendo que Madrid no renuncia a los Juegos en el momento oportuno, dice el comunicado. Segundo, que como siempre y como tiene que ser liderado por el Comité Olímpico Español. Y la parte tercera, para mí es la más importante, que es que Madrid, desde los mundiales del 86 de natación hasta prácticamente el 2000, no organizó ningún evento. Luego, con el tema de las candidaturas, tuvo como 7 o 8 años que era la ciudad referente en el mundo en organización de eventos y luego volvió a parar. Entonces, lo que hemos hablado es ahora dedicar una cantidad de dinero y volver a organizar grandes eventos en España, en Madrid, para volver a traer la atracción del mundo en lo que a España se refiere deportivamente. Explicaba ahora esos 17 deportes junto con la Villa en apenas 5 minutos de traslado. En esa idea que tiene el presidente del Comité Olímpico Español en la cabeza de un proyecto de Madrid olímpico, ¿entraría Castilla y León? Estamos a 55 minutos en AVE, a 30 Segovia, o se descarta aquella idea que se habló en su momento de que Valladolid, por ejemplo, fuera subsede para la competición de fútbol. Bueno, el proyecto lo tienen que, cuando se presente, lo rellenará el que esté. Yo ahí ya seguro que no estoy. Pero es que ahora ha cambiado todo, ha cambiado todo. Es decir,
¿qué intenta el movimiento olímpico? Que no haya grandes inversiones. Entonces, una candidatura como la de Madrid, recuerdo la del 20, lo más costoso, y ahí eres un especialista, es el canal de remo y piragüismo, que no lo tiene, lo más costoso. Lo puedes hacer perfectamente en Sevilla y en el SEO, sin ninguna inversión. Si no tienes estadio olímpico, lo haces en Barcelona. El fútbol, pues, tenemos grandes estadios a distancias de menos de 2 horas. Es decir, hoy con una mínima inversión, Madrid y España está preparada para hacer unos Juegos. Y no tengo ninguna duda de que Castilla y León, no sé lo que harán los que lo organicen, pero no tengo ninguna duda de que Castilla y León tendrá parte de esos Juegos. Yo ahora que voy a los Juegos de Invierno el día 4 de febrero, hay desplazamientos que son 4 horas y media de tren rápido allí en China. Si aquí tienes España 2 horas y media, toda España con el AVE. O sea, yo creo que España está multipreparada para hacer unos grandísimos Juegos al nivel de los mejores sin hacer una gran inversión. Una pregunta que nos trasladan y que creo que va un poco en relación, hablaba de la importancia de traer eventos internacionales para volver a tener presencia, y dicen cada vez son más los eventos deportivos que se marchan a países árabes. El deporte es esclavo del dinero, porque allí prima lo económico, se vende las grandes instalaciones, independientemente de lo deportivo. Esa pregunta es muy difícil, la respuesta es muy difícil, porque los árabes no engañan a nadie. Hay cualquier federación internacional, un evento lo lleva a su asamblea, salen las ciudades candidatas, explican su proyecto y los árabes hacen lo mismo que los demás. Y luego dicen, y si me das los Juegos, o si me das ese campeonato, a la federación internacional le hago una donación de tanto dinero. Es la asamblea de las federaciones internacionales la que decide. Entonces van a cara descubierta. Yo creo que no es bueno que haya una gran concentración de campeonatos en esa zona, porque como tú muy bien dices, prima lo económico, pero también es cierto, y está en varios de ellos, que la organización es perfecta, y que hacen cosas que nos parecen increíbles. El tener un estadio abierto climatizado, el tener lo que nadie tiene, porque allí lo que sobra es dinero, ¿no? Pero la responsabilidad ahí la tienen las federaciones internacionales. Yo creo que no es tan importante el dinero, pues sobre todo hay federaciones que ya tienen muchísimo dinero, tan importante como poder expandir esos campeonatos que son el reflejo de su deporte a todas las zonas del mundo, ¿no? El pasado mes de noviembre, el Comité Olímpico ratificó 2 medallas de bronce para deportistas españoles: Ruth Beitia en salto a altura y Sete Benavides en el C1 200 de los Juegos de Londres por positivos. ¿Es peligroso para el prestigio del deporte que se tarden 9 años en dar respuesta a ese tipo de cosas? ¿O es preferible que se tarde lo que sea siempre que se persiga cosas como el dopaje? Mira, esa pregunta es extraordinaria para los deportistas, y hay diferentes opiniones, pero la mía es perfecta, porque por mucho que tú persigas el dopaje, por mucho que tú lo persigas, va a haber siempre alguien que va por delante. Siempre va a haber alguien que va por delante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que antes, como tú no revisabas las muestras de sangre, el deportista, si pasaba ese control y tenía medios para pasarlo, hay cantidad de medallas de gente que ha hecho trampas. ¿Qué es lo que ha hecho el Thomas Bach, el presidente? Que a mí me parece espectacular. Congelar las muestras como 9 años. Con lo cual, en esos 9 años, todos los laboratorios han avanzado enormemente. Y los métodos de detección de dopaje han avanzado enormemente. Con lo cual, si tú ahora estabas por delante de esos métodos y estos métodos avanzan, llega un momento en que te pillan. ¿Cuál es el problema? El problema es que al deportista le has quitado el minuto de gloria de los Juegos. El darle la medalla, el venir de triunfador, la gloria, el instante, ¿no? Pero también es cierto que contemplado eso, el deportista al final sabe que él es medalla y que al final se la das, que es verdad que le haces un reconocimiento que no es en el sitio de la competición, pero es en su país con su gente. Eso lo hacemos en el Comité Olímpico Español, ya hemos hecho con Manolo Martínez, con Ruth Beitia, con Lidia Valentín. Es decir, no es lo mismo ni parecido, pero al final sí que eres medalla olímpica, ¿no? Y ojalá se invierta muchísimo dinero, muchísimo más dinero, pero muchísimo más dinero en la investigación, en la lucha contra el dopaje. Porque aunque tardes 9 años, 10 años, da igual, pero que el tramposo pague, ¿no?
Es verdad que sería mejor, lo mejor sería que hubiese un método infalible y que allí mismo te pudiesen, pero eso en los próximos 100 años no lo veo. Me retumba la frase de el tramposo pague y le pregunto al presidente del Comité Olímpico Español qué sensación personal le produce esos casos de supuestos sobornos o compra de votos en las candidaturas de Tokio o de Río. Pues como os produce a vosotros, bueno, a mí un poco más en la de Tokio y en la de Río también porque me tocó directamente, pero pues, eso es algo que tenemos que repudiar totalmente. Tiene una parte malísima, que es que hay gente, no es el movimiento en su conjunto, pues como hablaba del dopaje, en el tema económico siempre hay alguien que se vende por desgracia para él, ¿no? Porque al final, fíjate lo que está pasando, por mucho que hayas cobrado, no creo que te compense 30 años de cárcel, ¿no? Y sobre todo no creo que te compense mirarte cada mañana al espejo cuando te levantas, pero por otra parte alegría porque al final el que la ha hecho la paga, ¿no? Entonces creo que eso permite que la gente, la gran mayoría, el 99,99, es gente con unos valores impresionantes, pero como en toda sociedad puede haber una manzana que está mala y extirparla y que pague lo que ha hecho. Voy a abrir el melón del fútbol, porque le he visto al presidente AFE decir un pin que llevaba, creo que era de algún equipo, no me he fijado exactamente de qué equipo era. No he visto ningún pin del Barça hoy, no sé por qué, pero como sé que Alejandro Blanco es futbolero del Pucela, porque es un poco del Pucelo y un poquito del Madrid. No, mucho del Madrid porque lo llevan al apellido, luego lo del Pucela va al lado, pero... Vale, entonces primero pregunto en general. Comité Olímpico Internacional rechaza públicamente que la FIFA organice un mundial cada 2 años. ¿Da la sensación de que el fútbol quiere comerse todo y le da igual todo? Bueno, yo creo que no es el Movimiento Olímpico Internacional. En la asamblea que tuvimos en Grecia era unánime estar en contra de esa medida, pero es que también están los grandes clubes de fútbol y las federaciones. Es decir, no es un problema de que la FIFA quiera hacer un mundial cada 2 años. ¿Y qué hacemos? Mundiales, europeos, de todo, y los clubes cuando juegan las ligas nacionales. ¿Y quién le paga a los jugadores? Yo creo que hay que hacer un calendario con raciocinio. El Mundial de Fútbol es después de los Juegos Olímpicos el acontecimiento más visto. Pues oiga, pues repartan ustedes, porque no solo perjudicas al deporte de bases, que eso al final va a salir, es que las federaciones internacionales con sus calendarios también salen perjudicadas. Entonces yo creo que ha tenido tanta contestación Infantino que dudo mucho que lo lleve adelante con lo de los 4 años. El motivo es económico, porque parece claro que lo deportivo, por lo que decimos, no hay mucha gente a favor de que se sature el calendario todavía más. He tenido una conversación muy interesante con una persona que tiene una máxima responsabilidad en un gran club, que tiene todos sus jugadores, casi todos son internacionales, y decía, a mí no me han consultado, y a nosotros nos han consultado, y ese club ha sido considerado el mejor club del mundo. ¿Y quién paga a los jugadores? Y para los jugadores es muy importante jugar con su selección, pero también es muy importante jugar con su club, que es el que paga. Entonces yo creo que se ha metido en un jaleo que ha tenido demasiada contestación y bueno, que tome la decisión que deba de tomar. La tendrá que aprobar la Asamblea del Fútbol y la tendremos que respetar, pero así a priori un mundial cada 2 años no lo veo. Por cierto, alguno de esos clubes, considerados el mejor club del mundo, está un poquito en contra de ese acuerdo de la Liga con la nueva, llamémosle empresa. ¿CVC es una empresa o qué es CVC con respecto a la Liga? Aquí pido que salga el Alejandro Blanco del fútbol. Esa la tienes que hacer a Marcelino, que está ahí callado, que esa la tiene que responder Marcelino, que es al que le toca. Yo creo que es una polémica, es un tema de mucha profundidad para el fútbol, pero he escuchado a mucha gente, de los que tienen intereses, no de los que no tienen intereses, y me hicieron una valoración que yo la veo, la lógica. Primero, muy importante para mí, no olvidemos que excepto Real Madrid, Barcelona, Bilbao y Osasuna, los clubes son sociedades anónimas, en primer lugar. Luego son empresas. Y como empresas hacen unas valoraciones que cuando eres un club de socios no haces. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que les han propuesto, y recojo opiniones de personas muy sensatas y grandes presidentes, a ellos sí les interesa, como empresa, como sociedad anónima. Hay 3 partes, la parte que la dedicas a remodelar instalaciones,
La parte mejorar infraestructura, la parte de deuda, pagar deuda, y la parte de mejorar el plantel de la plantilla. Con las dos primeras, tú lo que haces es que tu empresa le das mejores instalaciones y menos deuda. Soy una sociedad anónima, la coloco en el mercado. El día que me interese venderla, voy a ganar mucho más dinero. Soy una empresa. Ese es el primer concepto. Evidentemente, ese planteamiento a los grandes equipos no le va a interesar. Entonces tendrán que llegar a un punto de acuerdo, que yo no sé cuál va a ser, lo tienen que decidir ellos, pero cuando escuchas a los interesados de verdad, a los que van a ser los receptores de esas cantidades, te piensas, o sea, te das cuenta de la dimensión del problema. No sé cuál va a ser la solución definitiva, pero la tienen que decidir la asamblea de los clubes. Ayer por la noche una emisora de radio decía que el CSD se podía meter y para realizar el acuerdo, para investigarlo. No sé si la solución es que entre el gobierno o es un tema, como dice el presidente, que es un tema entre empresas, digamos. Bueno, no es una crítica, pero a mí me cuesta mucho entender que el gobierno tenga que resolver el problema de unos clubes que son sociedades anónimas. Me cuesta mucho entenderlo. No son mayores los clubes, no son sociedades anónimas, no es una liga privada, resuélvalo usted. ¿Por qué tienes que ir al papá gobierno a que te resuelva el problema? ¿Y se cuenta con la afición o la afición ya no...? Bueno, es que la afición es la que tiene la gran responsabilidad, pero la afición lo que quiere es que su equipo juegue, verle ganar, y la afición lo que quiere es disfrutar con el fútbol. Pero aquí no estamos hablando de la afición, aquí estamos hablando de traer recursos a los clubes que les puedan mejorar la plantilla o puedan mejorar las instalaciones o el tema de la deuda. Yo creo que es un tema complejo que deben de resolver ellos mismos. Esa es mi opinión. Voy a pedir al presidente del comité que vuelva. Balance de los años olímpicos, de los Juegos Olímpicos. Perdona, y hay que escuchar también la voz de la Federación Española. No podemos olvidar esa parte también. Es decir, yo creo que no es políticamente correcto lo que voy a decir, ¿no? Pero cuando tú analizas el deporte en el mundo, cada vez más, el deporte se está aislando de los gobiernos. Pero no aislarle significa que esté separado, no. El deporte lleva su camino dentro de la política de cada gobierno en cada país. En los países desarrollados en el mundo del deporte, cuando tú ves los medalleros, el deporte no lo lleva el gobierno, el deporte lo lleva el Comité Olímpico del país. La política deportiva la lleva el Comité Olímpico del país. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos? Legislan y dan dinero, el dinero que sea, y luego hacen el control del dinero. Los problemas del deporte los debe de resolver el deporte. ¿Por qué estamos haciendo 20.000 cosas en el fútbol y cuando hay un problema de que es para deporte, hablo primera y segunda, que son sociedades, repito, de 42, 38 sociedades anónimas, ahora decimos a papá Estado, papá Gobierno, resuelven el problema porque yo no me pongo de acuerdo? Pero no somos mayores. No somos sociedades, no somos gente para saber lo que tenemos que hacer. ¿Qué hay debate? Se resuelve democráticamente, en mayoría. ¿Que está bien planteado jurídicamente? Se resuelve por votación. ¿Que está mal planteado jurídicamente? Lo resuelve el juzgado. Pero ir al gobierno a decirle que me resuelva un problema mío que yo no soy capaz de resolver, sinceramente yo no lo veo. Pero yo sé que esto no es políticamente correcto y esto me dará problema la respuesta, pero bueno, es lo que pienso. En el tren también se puede poner música en el móvil. También. Para que cuando baje de la estación es cuando le salte todo. No, pero no voy a cambiar el planteamiento, de verdad, ¿eh? Y ese planteamiento vale para una pregunta que trasladan aquí, porque decía el gobierno no tiene que meterse, son mayorcitos, que el fútbol lo arregle, pero el deporte en general sí tiene que entrar al gobierno, porque aquí nos trasladan una pregunta. ¿Qué opina de la importancia que le ha dado y que le da el gobierno de España al deporte en la educación de nuestra juventud, dentro de su periodo formativo? ¿Conviene dejarlo de considerar el deporte como una actividad complementaria y que pase a formar parte de la idea troncal de lo que es la educación del joven? Bueno, ahí sí tendría que entrar el gobierno, ¿no? Pero es que tendría que entrar en otra cosa que yo estoy insistiendo y he hablado además con todo el mundo del gobierno, y cuando digo con todo el mundo es con todo el mundo, porque estamos en el debate de la ley del deporte y en 20.000 cosas, y yo creo que ese no es el problema de España. Yo creo que lo que tenemos que hablar en España es de definir el modelo del deporte en España, qué es lo que queremos para los próximos 30 años. Nosotros tenemos una ley del 90, que es la del 80 modificada por las sociedades anónimas. Ahora vamos a modificar la ley, que es poner parches a una pared que solo tiene agujeros. Nosotros tenemos que plantear qué es lo que queremos del deporte. Y el deporte es mucho más que una competición deportiva cada fin de semana.
Nosotros no tenemos una estructura de deporte escolar a nivel nacional. Nosotros no tenemos una estructura de deporte universitario. Tenemos universidades con grandes instalaciones, tenemos deportistas en la universidad que hacen deporte, pero no hay una estructura. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Nosotros tenemos que asociar el deporte con la innovación, con la investigación, con la representación de España, que es la mejor representación, con la salud, con la educación, con la cultura. Nosotros afectamos a todos los ministerios. ¿Por qué no hablamos de eso de verdad? Entonces, cuando entenderíamos la importancia que tiene el deporte. Y nosotros, en el ciclo de Río, España fue considerada el primer país del mundo de deportes mediáticos. No somos los que más medallas ganamos en los Juegos, ni de lejos, pero sí somos los que tenemos en varios deportes a los deportistas más conocidos y reconocidos del mundo. Es decir, nadie tiene un Rafa Nadal, nadie, absolutamente nadie. Cuando tú vas a los Juegos y estás con Rafa en la Villa, te das cuenta de la dimensión de Rafa, porque es el deportista más seguido por todos los deportistas del mundo. Nadie tiene una Carolina, que hay 800.000 asiáticas y llega una chica de Huelva y les gana. Nadie. Y así te podía ir con Pau y con 20.000 deportistas. ¿Qué es lo que pasa? Que eso no lo tendremos si no empezamos por aquí, por la base. Y la base no solo es los chicos que ya detectas el talento desde el principio. Tienes que hacer un deporte en donde tengas más horas en los colegios para hacer práctica deportiva. Tenemos un colectivo de licenciados del deporte verdaderamente extraordinarios que tienen que ayudar a los técnicos de las federaciones a la práctica deportiva, no la gimnasia tradicional que se hacía, sino iniciarles ya en varios deportes, una colaboración con los técnicos de las federaciones para empezar ya a detectar el talento. Es decir, es que tenemos que hablar de tantas cosas, que el deporte es un todo y no se puede dedicar o pensar solo en el deporte como práctica deportiva. Yo le digo al presidente del gobierno, lo he explicado en público y delante de él, con lo cual lo puedo repetir. A los Juegos Olímpicos van 328.000. Hablo de verano, 100 y pico, 140 creo que en Paralímpicos. Deportistas de alto nivel, que había que discutir ese tema, casi 5.000. En las federaciones están federados 3.800.000. La última encuesta que se ha hecho de la realidad ha sido que en España practican deportes 26 millones. Algo falla. Algo falla. Pues es lo que yo quiero con el modelo del deporte. ¿Por qué no podemos darle al deporte toda la extensión que tiene que tener? O sea, una vez tuve una reunión con una ministra de Educación, de Salud. Tienen unas campañas extraordinarias de salud para los niños en los colegios. Y yo le hice una explicación. Vamos a un colegio y llevamos al doctor mejor que tú quieras, al que más conocido, y llevamos a un deportista, a Rafa, por ejemplo. Y los dos dan una charla y el doctor dice que hay que comer plátanos y Rafa dice que hay que comer naranjas y que los niños elijan. Ninguno cogería el plátano. Eso es lo que tenemos que hacer. Llevar a los colegios las campañas en valores, de la educación en valores. El deporte es muy importante en este país. Por eso la candidatura de Cataluña tiene tanta importancia. ¿Por qué no recordamos cuando España ganó el Mundial de Sudáfrica que salieron 14 millones de personas a la calle? ¿Por qué no recordamos que en aquella época, si te acuerdas, no se podía hablar de España como país? No había la palabra España. Recuérdalo. Y sale "soy español". ¿Quién canta el "soy español"? La gente en la calle. La gente con las banderas, los colores de España, las banderas en la calle. Se cambió la mentalidad de este país. Eso es lo que estoy intentando definir con el modelo del deporte español. El deporte es, en este momento, el mayor factor de integración que tiene el país. O sea, lo que hemos hecho en Cataluña no se podría hacer con ninguna otra actividad. Se ha hecho con el deporte. Pues eso es lo que estoy pidiendo. Entonces, en eso, en ese gran conglomerado, en ese gran debate que tienen que intervenir todo el mundo, todos los distintos colectivos, es donde tiene que salir el futuro del deporte. ¿Tendría que haber un ministerio del deporte? Yo no creo que sea tan importante. Yo creo que es mucho más importante que los que tienen la responsabilidad o el que tiene la responsabilidad entiendan la importancia del deporte. A partir de ahí da igual que sea ministro, secretario de Estado o director, da igual. El problema es entender lo que el deporte es en este país. ¿Y cuál es el modelo? Porque le he escuchado algunas veces poner el ejemplo de Italia en cuanto a la inversión. Bueno, es que Italia, cuando venimos de los Juegos, siempre me ponen el ejemplo de Italia. Y a mí Italia me duele porque, primero porque tengo muchas relaciones, segundo es que es injusta la comparación. Hay un dato que define todo. En Italia el deporte lo lleva el Comité Olímpico del país, el CONI, que es como el ministerio. Lo que le dan en Italia a las federaciones un año,
es el 2,5 más de lo que nos dan a nosotros en 4 años. Lo vuelvo a repetir, ¿eh? Lo que allí le dan en un año a las federaciones es 2,5 más de lo que le dan al deporte español en 4 años. ¿Y luego queremos competir? Y no solo es el deporte, no solo es el dinero, son las infraestructuras. Allí el deportista, y estamos insistiendo mucho con el Ministerio de Defensa, con la ministra Margarita Robles, que es una excelentísima ministra, estamos a ver si podemos, ya hemos empezado con una categoría especial para los chicos que hacen deporte que pueden entrar en las Fuerzas Armadas. Allí el que quiere está en las Fuerzas Armadas. Y al acabar la carrera deportiva ya tiene un currículum, digamos, profesional para continuar ahí. ¿Qué es lo que yo estoy defendiendo dentro del modelo de estatuto del deportista? Tú aquí acabas tu carrera deportiva, vas a la vida laboral y empiezas de cero. Cuando has estado defendiendo a España tantos años y representando a tu país, es que son muchas cosas, ¿eh? Yo creo que, ¿cuál es el modelo del deporte? El modelo del deporte es tratar al deporte como un todo, ver cómo afecta a cada ministerio y a partir de ahí construir el camino. ¿Cuál es el objetivo del deporte a 10 años o a 20 años? ¿Qué es lo que se hizo en Barcelona cuando Barcelona 92? En el 86, cuando empiezan los Juegos, tú traes a los mejores técnicos del mundo, creas tu escuela y planificas a corto, medio y largo plazo la competición. ¿Qué es lo que yo defino con el modelo? Pienso con el modelo. Vamos a definir lo que queremos del deporte a corto, medio y largo plazo. ¿Cuál es el objetivo? Que toda la sociedad practique deporte, que los deportistas estén más considerados, que haya más capacidades. Nunca hemos conocido la importancia que tienen en España los clubes, que los clubes, que es el granero del deporte de España, por encima de todos, a lo largo de la historia, tenga una consideración que ahora no tiene. Bueno, así estamos hablando hasta mañana. Así estamos hablando esta mañana y pierdo el tren. De verdad, estoy hablando de todo lo que significa el deporte. Dentro de ese todo, ¿qué tal lo hacen las federaciones? Espectacular, espectacular. O sea, cuando yo era presidente de judo, y ahora sigue ocurriendo lo mismo, y aquí hay presidentes de federaciones españolas, cuando tú te sientas con un italiano, el presupuesto de Italia en aquella época, y aún se mantiene en muchos deportes, era 8 veces el presupuesto de España, del de la Federación Española. Francia es como 10 o 12 veces el presupuesto. Entonces, España, con muchos medios económicos, están luchando con federaciones de otros países que son auténticos transatlánticos. ¿Qué es lo que tiene España que no tienen los demás países del mundo? España tiene unos grandes deportistas. Siempre ha tenido grandes deportistas. Incluso cuando había deportes aislados, éxitos aislados. España tiene unos grandísimos entrenadores. España tiene la mejor estructura de clubes privados del mundo. Y España tiene las mejores federaciones. Prácticamente todos los presidentes de federaciones españoles o son miembros de las ejecutivas de las europeas o miembros de las ejecutivas de las internacionales. Si no existiese el trabajo, excepcional trabajo que hacen las federaciones, pero ojo, no solo las españolas, españolas, autonómicas y provinciales. Yo he sido de semi-autonómica, autonómica y española. Sé el trabajo, no me lo han contado. El trabajo es extraordinario, los dirigentes son extraordinarios. Todos, ¿Y está a favor de limitar el mandato? No, no estoy a favor de limitar el mandato. No soy el mejor, bueno, no de los mejores ejemplos, no el mejor. ¿Por qué? No creo en eso. Pero me ha parecido leer antes que el presidente ha dicho que no va a presentarse a la reelección. ¿El presidente de qué? Del Comité Olímpico Español. Ha dejado así entre líneas, ha dicho yo no estaré. Hombre, es que en el 40 espero no estar, pues mira. Pero estar viviendo los juegos, pero no de presidente. ¿Por qué no creo? Porque cuando se critica a las federaciones españolas, es mi obligación, pero es mi devoción defenderlo. Mira, en muchos países que admiramos, al presidente de la federación le eligen los presidentes de lo que aquí serían las autonómicas, con un número de votos variable en función de la importancia que tenga en su deporte respectivo. Unos van con un voto, otros con 2, otros con 3, otros con 4. En España hay un sistema en donde a los deportistas los eligen los deportistas, a los técnicos, a los árbitros, y luego hay representación de cada comunidad autónoma. Yo no he conocido mejor sistema, y he preguntado, me he preocupado mucho, he preguntado, mejor sistema para la elección de un presidente que el español. Tienes una comisión delegada que te elige la asamblea, que no le eliges tú. Entonces, con este sistema democrático, como yo creo en la democracia, oye, si eres bueno, te eligen 1, 2, 3, 4, 5... Si tienes problemas en tu federación y tú lo sabes, a los 6 meses te dicen que no.
Ha habido casos de 6 meses, casos de 1 año, casos de 2 años, elecciones muy reñidas en federaciones, y cuando un presidente cuenta con el apoyo de la Asamblea, ¿por qué no va a repetir? Y luego ya el remate final. Una persona puede ser presidente del gobierno todas las veces que le elija. Presidente de la comunidad, también. Alcalde, también. Presidente de Diputación, también. ¿Por qué le ponemos limitación al deporte? ¿Por qué le queremos poner limitación al deporte? Entonces se va a presentar dentro de 4 años al COE. Acabo de salir elegido. Una pregunta, ¿qué valoración hace el presidente del Comité Olímpico de la aportación de los ayuntamientos al deporte nacional? Extraordinaria. De hecho, estamos en colaboración con la FEN, con la Federación Española de Municipios y Provincias, y cada vez más. Hay un dato que yo tenía, que me han corregido, más del 80% de las instalaciones son municipales. El último reunión que tuve me dijeron el 92% de las instalaciones de España son municipales. No se entiende el deporte sin la actividad en los municipios. O sea, todo lo que sea apoyar a los municipios. Primero, agradecer el trabajo que hace, a veces muy ingrato, pero sin los municipios no hay posibilidad de que el deporte pueda avanzar. O sea que máxima atención, máximo agradecimiento y máxima colaboración. Y como pucelano, ¿qué opina del deporte de Valladolid? Bueno, pues yo creo que el deporte de Valladolid es muy importante, ¿no? Está muy bien. Conozco a mucha gente de muchos años de historia, que algunos de ellos están aquí, son eternos y son grandes referentes en el deporte español. Aquí siempre ha habido buenos deportistas, buenos entrenadores y buenos clubes. O sea, yo creo que Valladolid es una de las ciudades punteras en lo que al deporte se refiere. Por cierto, antes hablaba de personas de valores, ponía el ejemplo de Rafa Nadal, ponía el ejemplo de Carolina Marín. No me puedo resistir preguntarle, como vallisoletano de corazón, como aficionado al fútbol, lo que ha ocurrido con Gonzalo Plata, con un accidente de tráfico a las 6 de la mañana triplicando la tasa de alcohol, al aficionado Alejandro Blanco, ¿qué le parece? Como ejemplo para los jóvenes. Pues yo creo que muy mejorable, ¿no? Muy mejorable. Yo creo que ya somos mayores. Alejandro Blanco acaba de echar el freno de mano. No, que va. Yo creo que cuando pasa una cosa de esas no hay comentarios, y solo tú mismo, tú sabrás lo que estás haciendo. O sea, si de verdad a las 6 de la mañana vas en un estado que no es el correcto y eres un deportista, lo de deportista lo dudo. Entonces tienes que elegir. Yo creo que esos ejemplos son la excepción y que no benefician en nada, primero al deportista, al que lo hace, y segundo a lo que significa en la sociedad. Creo que yo le diría, oye, es tú mismo, tú sabes lo que has hecho, dependes de ti, ¿no? Por cierto, nombres propios, y salto y vuelvo a los juegos. El caso de Simone Biles. Lo que ha supuesto, porque quizá, o al menos desde mi opinión, ha abierto un melón que nadie se atrevía a tocar. Parecía como que se daba por hecho que un deportista olímpico era un superhéroe, que no tenía sentimientos, no tenía presión, lo llevaba todo bien, se hablaba con mucha libertad, los periodistas hablábamos con mucha libertad de fracaso. Alejandro Blanco le he escuchado mucho decir lo que le rabia, y si no que me corrija, cuando se habla solo de los medallistas. Se dice, no, es que ha quedado cuarto en los Juegos Olímpicos, como decir, es que vaya porquería, ¿no? ¿Qué le pareció a Alejandro Blanco que saliera Simone Biles, lo que ha supuesto luego, y qué valoración general sobre la presión a la que están sometidos los deportistas? Bueno, yo lo he vivido con deportistas no de la fama y del reconocimiento como Simone Biles, pero eso lo hemos vivido. Es que al final el deportista primero es persona. Yo creo que ese es el error, ¿no? Primero es persona, luego es deportista, y en este caso una deportista excepcional. Bueno, pues llega un momento que tiene tanta presión que puede ser que no la aguante. Entonces ves a gente que dice, pues si tiene que estar entrenado para eso, ya sé que tiene que estar entrenado, pero que son personas, que no, esto no es un robot. El robot incluso puede fallar, el deportista también. Y ¿cuántas veces hemos visto al que está considerado el mejor jugador del mundo meter goles increíbles y de pronto le pones delante del portero en un penalti y no lo mete y la manda afuera? Dice, no, si está entrenado para eso, ya que sí, pero que te olvidas de que son personas. Entonces, Simone, por todo lo que ha pasado en Estados Unidos, por lo que ella ha publicado, ha llegado a los Juegos demasiado presionada, pero no hablemos de ella. Hablemos de algún deportista español que ha ido a Tokio, era el mejor del mundo del ranking, el mejor del mundo, y ha llegado ese día y no le ganaría a nadie.
Y tú dices, tiene que estar, y con su psicólogo al lado, con su psicólogo al lado, ya, pero es que hay situaciones que por mucho que las entrenes no las puedes controlar. Y ella le ha enseñado al mundo, o ha mostrado al mundo, que por muy grande que seas, eres persona. Y tienes una debilidad, como todos, y te sale en el momento más inoportuno que a ella le salió allí. Yo creo que lo que ha significado, lo que ella ha dicho, es poner de manifiesto de una forma más grande lo que le ocurre a muchos deportistas. Y lo del fracaso, yo es que esa palabra no puedo con ella, porque todos los que hemos practicado deporte, yo daría todo lo que fuese por ir a unos Juegos Olímpicos y nunca me he clasificado. O sea, solo que te clasifiques para estar en los Juegos Olímpicos ya es un éxito. Y el deporte al final, que es, permitirme que lo diga con humildad, pero lo digo, si yo no estoy capacitado para ser campeón olímpico, es que no puedo imaginarme que soy campeón olímpico. Pero a mí el deporte lo que me tiene que permitir es ser mejor de lo que soy. Hablo en el aspecto físico, también como persona, ¿no? Pero hablando del aspecto físico, si yo mañana hago 10, no sé, 11 en 100 metros y entreno y consigo hacer 10.8, 10.6, esa es mi medalla. Nunca podré hacer 9.5, nunca. Entonces creo que todos los que van a los Juegos ya han ganado. A partir de ahí viene la otra competición, es si eres capaz de ganar medalla. Eso ya es otro tema. Pero tú en un momento determinado, todos los que están en los Juegos, los 328 que van, están entre los 11.000 del mundo mejores y están entre los 11.000 del mundo de millones y millones, de miles de millones de personas que practican deporte. Yo creo que eso es lo que hay que valorar. Y luego darle la importancia que tiene un diploma. Yo discuto mucho con los deportistas cuando dice el cuarto medalla de chocolate. ¿De chocolate? Pero si eres cuarto del mundo, ¿cómo que de chocolate? Quinto del mundo, sexto del mundo, séptimo del mundo. ¿En cuántos de nosotros somos octavos del mundo en nuestra profesión? Yo desde luego no, Yo desde luego no lo soy. Así que para mí el ir a unos Juegos y ser diploma, ser medalla, competir, batir tu récord, sentirte allí, para mí eso es un éxito. Los periodistas decimos mucho, 19 medallas en Pekín, 21 en Londres, 17 en Río y 17 en Tokio. Y el presidente del COE corrige y dice, no, añade los que son diploma olímpico. Siempre. Y añade los que han ido a los Juegos. Siempre. ¿Nosotros hacemos daño con esas cifras? Quiero decir, añadimos dentro de lo que hablábamos del caso Simone Biles, añadimos presión a la situación. Para nada, no. Yo creo que el deportista, la presión la tiene él. O sea, nadie le mete presión. Él y su entorno los que le dan la presión. Y depende de su capacidad para poder resolverla. Nosotros, has leído el medallero, yo creo que mantener, porque luego han venido las medallas de otros Juegos, pero en los 3 Juegos son 17 y los 3 últimos, mantener ese nivel de medallas ha sido un verdadero éxito para el deporte español, porque la pandemia afecta a todo el mundo, es verdad, pero a unos países más que a otros. España ha sido uno de los más afectados, y luego ha habido países que aunque han tenido una pandemia muy fuerte, sus deportistas se han podido desplazar a otro país y entrenar en mejores condiciones, o entrenar cuando los nuestros no podían entrenar. Por eso no solo nosotros, digamos los dirigentes, sino que los propios deportistas estaban verdaderamente satisfechos, más que nunca, más unidos y más satisfechos que nunca lo que hemos vivido en Tokio, ¿no? Y por cierto, llega a París y breakdance, en Tokio escalada, skateboard, el surf, deportes nuevos que dejan fuera deportes como el karate, que aparte de ser, parecía como que obligado que estuviera en unos Juegos, era referencia en España. Todos estos cambios, ¿cómo se asimilan desde dentro del comité? Y si es reconocido públicamente que lo que se pretende es enganchar a la gente joven, aun a riesgo de perder deportes tradicionales. Bueno, igual que hablábamos antes de las candidaturas, adaptarse a la realidad social y económica que vive el mundo, en los deportes igual. Es decir, hay deportes que están practicando los jóvenes, deportes que aún no están, digamos, como estructura nacional, ni continental, ni internacional, están bien, pero sin embargo que lo practican millones de jóvenes. Es lo que ha hecho el Comité Olímpico Internacional, atraer esos deportes y esos deportistas. Ahora se mantienen los 28 deportes, no se mueve ningún deporte, pero cada ciudad candidata puede tener con un máximo de 500 deportistas hasta 5 deportes. Entonces en Tokio 5, sin embargo en París 4, sale béisbol y softball y sale karate y entra breakdance.
Para nosotros el que se haya ido karate es una pérdida impresionante, porque karate es un deporte que tiene una estructura universal y está en todos los países del mundo. España ha llevado en catas a 2 deportistas, plata y oro. Somos un país con una tradición fuerte de karate, pero ha sido la decisión del Comité Olímpico Internacional, y luego veremos la repercusión que tiene este deporte ahora en París, pero es lo que se ha decidido. Y me pasan aquí una pregunta, y solo con leer lo que viene subrayado, por si no lo habíamos visto, viene en mayúsculas y subrayado, yo creo que el presidente lo puede ver desde aquí, leo con las 3 líneas subrayadas: balonmano, playa, olímpico. ¿El balonmano playa será deporte olímpico? Depende de... Es diferente a lo que estamos hablando, depende de la Federación de Balonmano. La teoría que hay hoy, luego si mañana cambia, no me digáis que yo digo lo que me he equivocado. Me equivoco mucho, pero en esto no. La teoría que hay hoy es que si tú metes la disciplina de balonmano playa, lo que te van a decir es que sí, pero el número de deportistas lo tienes que mantener. Con lo cual, si tú añades deportistas en balonmano playa, le tienes que sacar a los chicos, a los equipos de chicos y de chicas deportistas. Y eso es un problema. Mientras se mantenga el número de deportistas, aquellas federaciones que han querido meter otras especialidades dentro de su deporte han tenido que mantener el número de deportistas, el cupo, y eso les ha afectado. Y dicho eso, yo creo que el balonmano playa es un espectáculo verlo y que tiene muchísimo futuro. ¿Qué va a hacer la selección de balonmano, las guerreras, en el Mundial de España? Bueno, ayer la han ganado a Japón. Cuidado con decir medalla de chocolate, porque la mangamos, No. Es que, bueno, he estado el día de la inauguración, sigo mucho el balonmano, creo que es un equipo guerrero de verdad, muy competitivo, y vamos a ver, sin ninguna duda a cuartos, depende del cruce, y luego a partir de ahí semifinal y final. Depende quién te toque y depende ese partido. Lo que sí creo es que va a estar luchando por medallas y que lo están haciendo muy bien. Un gran equipo. Pues le hago un regate o una finta de balonmano para irme a 6 metros y digo 65 federaciones deportivas y solo 2 presididas por mujeres. El famoso techo de cristal. ¿Se va a romper ese techo de cristal y en alguna ocasión la mujer va a ocupar el sitio que merece en órganos directivos y en órganos ejecutivos, teniendo en cuenta lo que ya supone en el resultado estrictamente deportivo? Seguro que se va a romper el techo y muy pronto. Pero yo creo que, y aquí hay grandes dirigentes y que han sido grandes deportistas, depende de la voluntad que ella tenga, de voy para adelante, ¿no? Nadie duda de la capacidad, nadie es que el que en este momento entre en ese debate está perdido. Yo, por ejemplo, te puedo decir que en el Comité Olímpico, y es la primera vez en la historia, mi primer vicepresidente es una mujer, Isabel Fernández, campeona olímpica. Por primera vez el Comité Olímpico Español tiene una secretaria general también mujer, y ahora teníamos a Isabel García, que era es la presidenta de Salvamento y Socorrismo, que también era vicepresidenta. Creo que todos somos conscientes de que la mayor parte de las mujeres, de los deportistas, cuando terminan su etapa deportiva, viene normalmente embarazo y hay como un parón y luego les cuesta más volver a retomar la iniciativa. Pero aquellas que han continuado y están ocupando muchos puestos directivos en las federaciones, en las juntas de gobierno de las federaciones, y nosotros hemos insistido en ello y hemos celebrado ya 2 cursos, no me gusta la palabra empoderamiento, pero sí hemos celebrado ya 2 cursos con 20 mujeres en cada curso, para darles formación jurídica, económica, formación deportiva, de la dirección deportiva, y para prepararlas para que obtengan los puestos en las federaciones. Yo creo que no creo que eso va a llegar, eso ya está, solo hace falta que se animen, porque creo que el futuro es espectacular para ellas. Pero permíteme que lo remate, por su valía. No es un tema de hombre-mujer, es que aquella que viene al deporte y quiere funcionar en el deporte, bueno, y aquí tenemos una excelente directora de deporte, o sea, de la Comunidad de Madrid, de Valladolid, de Castilla y León. Por eso iba a decir que por convencimiento o por imposición, porque decimos, desde 2014 el Consejo Superior de Deportes obliga a que el 40% en una directiva sea mujer. Es bueno que se imponga porque parece, o al menos personalmente produce cierta tristeza, ¿no? Que no sea por el propio convencimiento de la valía de la persona. Yo no creo mucho en los tantos por cientos, me parece que no es lo adecuado, pero es verdad que a lo mejor había que ponerlo para incentivarlo, ¿no? Pero yo creo que esto es por convencimiento, Cada vez en más federaciones hay chicas en la junta directiva,
cada vez hay chicas más que se quieren implicar en el aspecto organizativo, y a mí me parece extraordinario, porque, repito, el gran debate de la igualdad para mí es la igualdad de oportunidades, no es otro. En el momento que hay igualdad de oportunidades, déjalas, si van a ocupar los primeros puestos. Y la prueba está en que en España, para dejarnos un poco el deporte, hoy en las grandes oposiciones o las más duras oposiciones de nuestro país, en notarías, en jueces, en interventores del Estado, en Hacienda, es 2-1, pero 2-1 las mujeres. O sea que para mí es que ese tema hace muchísimo tiempo está superado. Yo intento que la gente por su valía venga, y cuando una chica, una deportista se quiere implicar, te puedo asegurar que es siempre de primer nivel. Bueno, he visto que José Miguel Ortega le ha dejado ahí un poquito de canapé en el plato y quiero que tome un café, así que le voy a lanzar solo la última pregunta. ¿Para cuándo? Una pregunta que nos trasladan, por cierto, gracias, gracias de verdad. Creo que no me he dejado ninguna, y si me he dejado alguna es culpa mía, no del presidente. ¿Para cuándo un estatuto del deportista? Es lo que he dicho antes. ¿Para cuándo el modelo del deporte? Pero es que a veces me hablan del estatuto del deportista y me parece como retrotraerme 40 años. Dicen, no, yo tengo una idea, déjame que te diga. El estatuto del deportista, lo primero que tienes que hacer es sentarte con los deportistas y escucharlos. Eso es lo primero. Y a partir de ahí podremos construir. Yo creo que el modelo del deporte, el futuro del deporte se tiene que definir escuchando a todo el mundo, Y a partir de ahí entender la importancia que tiene el deportista, pero la importancia que tiene para nuestro país, y darle ese rango de la importancia que tiene en protegerle mientras está compitiendo, en ayudarle a que se forme mientras está compitiendo. Aquí hablamos de 20.000 cosas, pero nosotros tenemos un convenio con la UCAM, con la Universidad Católica de Murcia, y gracias a ese convenio están estudiando 500 deportistas. 500. ¿Por qué? Pues porque hemos puesto una universidad al servicio del deportista. Y eso es lo que hay que hacer. Es decir, no puede ser que aún hoy tú digas, yo tengo un 2% de cupo en las universidades. En algunas universidades al deportista le tratan bien, pero en otras universidades sigue existiendo que el examen es el día 23 y si tienes competición, lo siento por ti. Entonces, si tú consideras un deporte, pero no solo en la vida académica, en la empresa, es decir, tienes que darle un tratamiento especial porque es tu representante ante el exterior. Pero eso tienes que reunir a mucha gente. Y permíteme que haga un comentario que le iba a hacer antes y me despisté. A la vuelta de los Juegos Olímpicos de Río, había un secretario de Estado que dijo que hemos bajado el 50% la subvención del Consejo, se bajó el 50%, y siguen saliendo los resultados. Luego, el dinero no es lo importante. Para mí fue la frase más dura que yo he escuchado en mi santa vida. Bueno, aún hoy, el deporte, la organización internacional, cada vez hay más competiciones. Y el dinero que da el gobierno no llega. Es que además el dinero público no puede pagar absolutamente todo. Dentro de ese modelo, el dinero público es el que se pueda dar, pero tienes que tener un tratamiento especial para las empresas, entidades o personas que quieran apoyar al deporte, ¿no? Bien, no se ha reconocido el dinero que han invertido las familias en que sus deportistas vayan a encuentros internacionales para puntuar para ir a los Juegos Olímpicos. Digo las familias. No se ha considerado el dinero que ha invertido un programa como el de Podium, que quiero explicarlo aquí para que veáis de lo que estoy hablando. Nosotros hicimos un programa con Telefónica que se llama Podium. Empezamos en el año 14. Cogimos a 80 deportistas de deportes individuales de verano que no estaban en el programa ADO. Les dábamos una beca, la beca es 1.400 euros y se dividía en dos partes, 700 euros para tu formación y 700 euros para salidas internacionales. Y esas salidas se hacían de acuerdo con la federación. O sea, el caso tuyo, Íñigo, tú tienes que hacer 7 salidas. La federación te paga 3, las otras 7 las sacamos de aquí. Bien. ¿Sabéis en 2 años, 14, mediados del 14 al 16, cuántas competiciones y concentraciones hicieron esos chicos con ese dinero? 760, que no podía pagar la federación. O sea, aquí, aunque el dinero público no llegaba,
las familias, programas como ese, programas como el de Locan, que llevó a 55 deportistas, programas que tienen las comunidades autónomas, ayudas que han dado los ayuntamientos, ayudas que han dado empresas pequeñas, ayudas de ir a pedir págame una salida, han permitido mantener el nivel del deporte. Pero es que esas ayudas superan al dinero público que da, hablo como Estado. Entonces, claro, cuando tú hablas de los resultados del deporte y alguien presume, pues oyes, perdona, es que yo digo siempre que la medalla es del deportista, pero la cinta interviene mucha gente. Y a veces, cada vez más, la cinta interviene más gente que la propia que tiene la responsabilidad. Y eso es una reflexión que hago siempre, ¿no? O sea, estamos en años maravillosos, pero si siguen pagándose los chicos, algunos de ellos, las salidas para puntuar para ir a unos juegos. Y eso es una de las cosas que tenemos que corregir. Una ley del mecenazgo, de verdad. Pero de verdad. Si yo que hablo por el tema, por muchas cosas con las empresas, si nadie pide acontecimiento excepcional interés, nadie pide, ¿sabéis lo que es el acontecimiento excepcional interés? Que las empresas entran para desgravar a cambio de campañas de imagen, pero esas son las empresas del IBEX. Pero hay empresas en cada ciudad que quieren ayudar a un deportista, dale un tratamiento especial, si solo quieren que les quieras. Un día me dijo esa frase un gran empresario de este país, uno de los más grandes empresarios: oye, si yo no pido nada, solo pido que me quieran, que me llamen, que me digan, oye, ayúdame. Pero si no lo haces, pues las empresas se invertirán en otra cosa. Y hoy nadie tiene más retorno, y lo estamos viendo por los espacios publicitarios, cada vez más deportistas hacen espacios publicitarios, nadie tiene más retorno que a través del deporte. Por eso necesitamos el modelo. ¿Va a venir Alejandro Blanco al partido del ascenso del Valladolid? Ya estuve en el anterior, sí. Por eso. Sí, sí. Vale. Sí. Estuve en 2 partidos, sí, sí. Gracias. Hombre. En lo personal, para mí ha sido un gustazo. Espero que para los presentes también. Solo me queda que es también obligado a agradecer públicamente a la Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento de Valladolid a través de su Fundación Municipal de Deportes, a la Diputación de Valladolid, también a través de Alimentos de Valladolid, a Caja Rural de Zamora, Coca-Cola, a la Real Hípica de Valladolid y a la directiva de la Asociación de la Prensa Deportiva Valladolid, que a mí por lo menos me hayan permitido este lujazo de compartir este rato. Yo hoy me he sentido olímpico. Yo soy de esos que nunca ha podido ir a unos Juegos Olímpicos. Yo llegué a ofrecerle a un olímpico llevarle la maleta, pero no coló. Pues hoy por un rato me he sentido olímpico. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico, gracias de corazón por habernos hecho vivir esta jornada inaugurando los desayunos de la PDV. Bueno, que tiene que dar las gracias, así empecé y así termino yo. Las gracias las doy yo. Aquí me encuentro como en casa. No tengo la sensación de que estoy haciendo una entrevista, tengo la sensación de que estoy hablando con amigos, con gente con la que he compartido muchos momentos de mi vida, así que gracias de corazón. Muy bien. Muchas gracias.